Bueno, quería que empezara... Ahí está, a grabar. Primero quiero que repasemos este grafiquito, que esto ustedes lo tenían en el apunte de clase de la unidad 5, ¿sí? O sea, de la unidad anterior, que me diferenciaba una célula, por ejemplo, en nosotros, una célula somática de una célula sexual, ¿sí? O sea, una célula es somática del cuerpo, porque viene de la formación o de la fusión de dos gametas, ¿sí? No, ustedes piensen que todas nuestras células salieron de una única célula, que es la célula huevo o cigoto. Si ustedes se ayudaran a pensar desde esa manera, no se les confundiría qué es haploide y qué es diploide, porque nosotros somos un organismo diploide porque en algún momento fuimos una única célula, y esa única célula vino de la unión de un espermatozoide con un ovocito. Entonces, cuando yo digo que el organismo, ¿sí?, tiene estas células justamente diploides, es porque viene una unión de la gameta masculina y otra de la gameta femenina, ¿sí? Todas nuestras células somáticas son diploides. Como nosotros tenemos 46 cromosomas, que ya sabemos que son 23 pares, todas nuestras células somáticas, cualquier célula que se les ocurra del cuerpo, menos la célula sexual, obviamente, ¿sí?, todas las células del cuerpo que son diploides tienen 22 pares de cromosomas homólogos iguales, que se los llama autosomas, y un solo par sexual, que el par sexual en realidad en la mujer es XX y en el hombre es XY. Cuando yo estoy hablando de que todas las células somáticas tienen esta configuración, eso quiere decir que por más de que este sea el par sexual y que me codifique la sexualidad, no se confundan de hablar de un par sexual y pensar que el par sexual está en las células sexuales. Son dos cosas distintas. Cada una de nuestras células, como es diploide, tiene cada uno de los cromosomas, ¿sí? El cromosoma 1 con su homólogo, el 2 con su homólogo, el 3 hasta el 22 con su homólogo, menos el par sexual, que en la mujer sí encuentra un homólogo, pero en el hombre no, porque es XY, ¿sí? Eso es en todas las células del cuerpo. Ahora, las células sexuales únicamente, o sea, las gametas, que son las que estuvimos viendo ayer, espermatozoides, ¿sí?, y los óvulos, en realidad, cuando ya hayan llegado a la fecundación, pero el óvulo porque ya es una célula, digamos, haploide, salvo que esté como doble, ahora vemos diferencia entre doble y simple, ya desde el ovocito. Esa célula haploide es haploide porque tiene un juego cromosómico, tiene nada más 22 cromosomas, no con su homólogo, y un solo cromosoma sexual. Y uno dice, ¿y de quién es el cromosoma? Porque acá está claro que en este individuo, o sea, en las células somáticas de este individuo que viene todo del papá y la mamá, yo tengo un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá. Ahora, en mis gametas sexuales, ¿de quién son estos 23 cromosomas? Una mezcla, chicos, porque por eso vimos la meiosis. Cada una de nuestras gametas se queda con 23 cromosomas en estado haploide, pero no es ni de nuestro papá ni de nuestra mamá, es una mezcla, por eso se hace el crossing over, por eso se hace la segregación al azar de los cromosomas, por eso se intercambian o se fraccionan en anafase los cromosomas homólogos y las cromátides hermanas de forma al azar. O sea, no sé de quién es, pero estas gametas tienen solo 23 cromosomas. Eso quiere decir que como tienen 23 cromosomas y van a tener uno solo de este par que estaba en la célula somática, por ejemplo, como el espermatogonio o la ovogonia, que le dio origen, entonces, si la gameta me dice, si la gameta es femenina, va a tener solo una X. ¿Y por qué? Y porque yo tengo 23 cromosomas en mis gametas, pero si soy mujer, todas mis células tenían 2 cromosomas X, así que es obvio que todas mis gametas van a tener un cromosoma X como cromosoma 23. En cambio, el hombre, al formar espermatozoides, esta gameta se formó de una célula que tenía los 22 pares de autosomas y un par sexual que es XY, o sea, que cuando se queda con uno de estos dos del par puede ser una X o puede ser una Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, si vamos a este punto, para poder entender, si un óvulo, supongamos que ya se unió, ¿no?,
y un espermatozoide se fusionan, este espermatozoide tiene 23 cromosomas, o sea, es una célula haploide. Y este óvulo también tiene 23, o sea que es haploide. Cuando se fusionan estas dos y me forman la célula cigoto, célula huevo o cigoto, tiene 46 cromosomas, o sea que es diploide. Y esa célula, por múltiples mitosis, me genera un individuo grande. Bien, de todo este individuo grande yo voy a tener dos tipos de células en él. Las células somáticas, que son todas las células del cuerpo, o sea, el 99,9999%, que va a tener 46 cromosomas, o sea, va a ser diploide, porque todas estas células salieron de esta célula huevo cigoto. ¿Y qué son estos 46 cromosomas de todo este individuo? Y 23 que venían del espermatozoide del papá y 23 que venían del espermatozoide de la mamá, en cada una de las células del cuerpo. Ahora, solo mis células sexuales, que las células sexuales son las que están en los ovarios o en los testículos, solo en ese lugar, hicieron meiosis y van a tener 23 cromosomas, o sea que son haploides. Todas las células diploides tienen un cromosoma y su homólogo, o sea, en este caso, cuando es diploide, yo digo que tiene homólogo, cada uno. En cambio, la célula haploide no tiene homólogo, tiene solo el cromosoma, ¿sí? O sea, una célula que es haploide tiene el cromosoma 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 23. La célula que tiene 46 tiene el cromosoma 1 y el homólogo del 1, el 2 y el homólogo del 2, el 3 y el homólogo del 3, y así hasta llegar al 22, salvo el 23, que no tiene su homólogo, por ejemplo, si es hombre, porque es XY. ¿Hasta ahí vamos bien entendiendo? Entre diploide y haploide, cuando hay homólogo y no. Perdón, o sea que ¿Sí? yo ahora, si me saco una célula somática, voy a tener 46 cromosomas. Exacto. Si sacas cualquier célula de tu cuerpo, cualquiera menos las gametas, todas las demás, obviamente que tengan núcleo, porque si te sacas un glóbulo rojo no tiene ni juego diploide porque no tiene núcleo, entonces no tiene ADN. Pero sale una célula que no tenga núcleo, todas las células nucleadas del cuerpo, de todo el cuerpo, tienen 46 cromosomas, ¿sí? O sea que todas tienen. Esto es diferencia entre diploide y haploide, tener homólogo y no. Pero por otro lado, porque esto se diferencia por partes del cuerpo, chicos. O sea, yo tengo células diploides en todo el cuerpo, menos las gametas que tengo haploide. Esa es la diferencia entre haploide o diploide, tener homólogo o no. En cambio, la diferencia entre doble y simple es una diferencia que tiene que ver con la replicación del ADN o no. O sea, por el momento, en la fase del ciclo sexual en la cual yo estoy. Ustedes saben que el ciclo de la célula tenía una fase G1, una fase S, una fase G2, cada una de nuestras celulitas. Acá división, por ejemplo, por mitosis y citocinesis. Bien, ahora, ¿dónde duplica el material genético la célula? En ese, ¿sí? O sea que en este momento el ADN empieza a ser doble. ¿Hasta qué momento es doble? Esperen que voy a... Hasta la anafase. ¿Hasta cuándo? Hasta la anafase que se separan. Perfecto, o sea que durante todo este tiempo, y sería hasta acá, supongamos que esta es anafase, los cromosomas se encuentran en estado doble. En cambio, desde anafase que se separa hasta volver a la replicación del ADN en ese, los cromosomas están simples. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que si yo tengo una célula, por ejemplo, en el estómago, yo saco la célula del estómago y ¿va a ser diploide o haploide? Diploide. Bien, diploide, o sea que va a tener dos juegos, va a tener sus cromosomas y su homólogo. Ahora, esa célula que yo saqué del estómago, ¿va a estar en estado simple, sus cromosomas o doble? Ninguna de las dos, si se va a está estar dividiendo. descomensada. Ay, no los escuché, se superpusieron todos, perdón.
Me va a decir que ninguno de los dos, que va a estar descondensada. Yo digo Bueno, que depende si se está dividiendo, si se está por dividir, si ya entró en interfase, pasó fase S, ya está doble. bien, perfecto. ¿Y Cami Marinero también ibas a decir algo, no? Para mí, o sea, si está normal, está en estado simple, ¿no? Bueno, a ver, esto que crea una diversidad de respuestas y seguramente si más se animaran a hablar se les ocurriría un montón de cosas. Como yo les dije recién, esto depende del estado del momento de la célula. Ahora, les digo una cosa, ¿ustedes son adivinos para saber si el estómago en un determinado momento se está dividiendo o no? No, no tenemos ni la más puta idea de cuándo se está dividiendo o no. Entonces nunca voy a poder afirmar que está en estado simple o doble si en realidad no veo ese tejido en un microscopio. Imagínense todas esas células del estómago, ¿no? Formando como un conjunto de células. Y esto justamente Dice. afirma, esperame un poquitito que les haga esto y te escucho. Ah, no, nada, perdón. Supongamos que yo tengo acá un conjunto de células, ¿sí? En un tejido y las estoy viendo, ¿sí? En el microscopio. La Cami decía recién, no, van a estar todos descondensadas. No sé, depende. ¿Por qué estarían descondensadas? Estarían descondensadas si esa célula particular en ese momento está, por ejemplo, no sé, en G1. Entonces, yo puedo tener acá una célula normal en donde tiene, en el microscopio óptico no lo voy a ver, todo el material genético así desmarañado, pero bueno, están descondensados y supongamos que esta célula de este estómago, que yo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? En un determinado momento saqué una foto, tiene todo el material descondensado. Pero de repente hay otra célula del mismo tejido que tiene el uso mitótico armado y tiene, no sé, los cromosomas que se están dividiendo, ¿no? Están, por ejemplo, en anafase. Y tengo, por ejemplo, otra célula que está formando, no sé, el plano ecuatorial y ya tiene los dos núcleos divididos y está en telofase. Y tengo otra célula que está en fase S. Entonces, su material genético en realidad se está acá condensando, les voy a hacer como más cantidad, pero digo, estoy replicándolo. Entonces, por ejemplo, si esta célula está en fase S, si esta está en G1, supongamos que esta está, no sé, en anafase, esta está en telofase, un mismo tejido, por ejemplo el estómago, en un mismo momento en tiempo, puede ser que tenga células que estén sus cromosomas en estado simple, como le pasa a una célula que está en G1, porque todavía no duplica el material genético. Puede ser que lo haya replicado y esté en fase S, entonces su material genético está doble, aunque esté descondensado. O puede ser que esté doble, pero esté condensado como pasa en profase o en metafase, ¿sí? Les hago otra, digamos, para ponerles de ejemplo acá. Supongamos que yo tengo acá un ejemplo de una célula que esté en metafase, todavía no se divide, ¿sí? Entonces, veo esas estructuras en X y digo, ah, todavía está doble. Bueno, esta célula, por ejemplo, que está en metafase, también tiene sus cromosomas en estado doble. ¿Cuándo se vuelve simple? Cuando llegó a anafase. Entonces, después de anafase que viene, telofase también está simple. Y si me encuentro así, o sea que en un mismo tejido yo puedo tener células que tienen sus cromosomas dobles o simples. ¿Qué me determina que sea doble o que sea simple, que esté en la fase S del ciclo y hasta llegar a anafase? Por eso yo les puse en el WhatsApp, para que tuvieran cada una de las etapas, que si la célula estaba en la fase S, en G2, en profase o en metafase, los cromosomas estaban dobles. Recién se separan o están en estado simple cuando llegan a la anafase y obviamente todas las etapas que siguen. Anafase, telofase y G1 hasta volver a llegar a una S. Es una rueda esto, que va y viene. Cada célula hace este estado. Entonces, cada una de estas células puede tener sus cromosomas dobles o simples. ¿Sí? No sé, Agus, ¿qué me ibas a preguntar? No, perdón, era otra cosa, pero después me di cuenta. Ah, bueno, Vicky decía, todas las células somáticas tienen un par sexual y las demás son la combinación entre la mamá y el papá. No, o sea, todas las células somáticas son la combinación de la mamá y del papá. Todas. Y a la vez tienen un cromosoma sexual.
Eso les digo que por ahí se les confunde la palabra cromosoma, o sea, la palabra de cromosoma sexual, o por ahí se les confunde el hecho de decir, no es la palabra cromosoma sexual, sino gameta o célula sexual, ¿sí? Las células somáticas del cuerpo, pero tiene pares de homólogos y también tiene además de eso el par sexual, ¿sí? Bien, bueno chicos, vamos a rapidito al práctico porque, bueno, se nos fue todo el tiempo. Creo que igual que este tema es como mucho más importante entenderlo y por eso le dediqué el tiempo, pero como no surgieron algunas dudas ayer, no sabía si había quedado claro o no, o si habían alcanzado a hacer los dibujitos. Pero vamos a lo que nos compete hoy porque si no, no vamos a tener otro momento para corregir. Por más de que nos queden 10 minutitos, quiero que revisemos el TP rápido o que se detengan por lo menos en las preguntas que más les costaban. En la 1 me dice que seleccionara la incorrecta, ¿sí? O sea, que tengo que ver cuál es la que está mal. ¿Por qué está mal la C? Porque la CD4 es de la G1. Bien, perfecto, porque no forma por el complejo, digamos, promotor de la mitosis, no está formado por la CD4, ¿sí? La ciclina está bien, pero la CD4 no. En las otras, todo lo que me está diciendo tiene algún componente en en CDK ciclina G1 o CDK ciclina G1S, ¿sí? Me está nombrando la CDK o la ciclina y no me está nombrando el otro componente, pero no importa. O sea, igual me lo está nombrando y me lo está nombrando de forma correcta. Bien, en la 2... Se separan los homólogos. Bien, perfecto. Recordemos que esto es muy importante, que la célula se vuelve de diploide a haploide cuando yo tengo en realidad el proceso de división meiótica primaria. El proceso de meiosis secundaria es el que me divide cromátides hermanas y es como una mitosis. Entonces, la célula justamente pasa de tener su estado doble a tener su estado simple, porque lo que yo separo son cromátides hermanas y no cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos están siempre en todas nuestras células somáticas, en todas. Solo nuestras células sexuales, cuando van a hacer meiosis, aparean sus homólogos. Entonces, por eso primero separan homólogos en una meiosis 1, que es como lo raro. Pero después hacen separación de cromátides hermanas de las cromátides que replicaron en la fase S del ciclo. Por eso se dice que la meiosis 2 es ecuacional y tiene separación de cromátides hermanas y no de cromosomas homólogos. Bien, en la 3, ¿por qué está mal la C? Porque dice procariotas, y los procariotas se dividen por fisión binaria. Perfecto, no hay, y es más, dice a duplicarse los centríolos. Los centríolos son estructuras microtubulares, así que obviamente ni siquiera van a estar presentes en los procariotas, ¿sí? Ese es el error de esta pregunta. Chicos, estoy yendo nada más con la que tenían que marcar, pero por favor, si tienen alguna otra duda, me detienen y la vemos. En la 4 me dice, ¿cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta? La producción de las gametas sexuales, si bien la célula germinal puede dividirse por mitosis, la producción de gametas sexuales, la producción de un ovocito o de un espermatozoide, siempre se da por meiosis, nunca por mitosis, ¿sí? Una célula somática hace mitosis, una célula germinal incluso que da origen a la célula sexual también puede hacer mitosis, pero la producción de las gametas, cuando ya se diferenció un ovocito primario o un espermatocito primario, hace sí o sí meiosis. Después me hice 2 divisiones celulares sucesivas, está bien, porque en la mitosis es una, en cambio en la otra eran 2 ciclos porque no había en el medio una fase S de replicación del ADN y obviamente este entrecruzamiento también es propio de la meiosis y no de la mitosis. Bien, vamos a la 5. En la 5 me dice respecto a la apoptosis, marque la correcta. La C me dice, es la muerte celular donde la célula se hincha y explota. No, esto es lo que pasaba justamente en la necrosis y no en la apoptosis. Sí, La 2 dice, es el proceso por el cual se eliminan las membranas interdigitales de los embriones. Sí, es uno de los ejemplos que vimos. Apoptosis o muerte programada tiene, digamos, como característica, una de las características, moldear órganos, o por ejemplo, en este caso, las membranitas interdigitales de los embriones sería moldear esos órganos. Y la C dice, es una consecuencia en la célula por el desuso de un órgano. O sea, ¿puedo, por dejar de usar un órgano, que se mueran las células? ¿O ese va a ser la señal?
¿Cuál dijimos que era la señal para que una célula se pudiera morir? Que tuviera alguna falla, ¿o no? Claro, que se arme, o sea, que los genes reguladores controlen para ensamblar esta CDK-ciclina o no. En ningún momento estudiamos que como factores reguladores externos del ciclo celular, así como estaban la temperatura, el pH, bueno, todas las condiciones, estaba el uso o el desuso del órgano, ¿sí? Así que no lo puedo considerar como correcto porque no tendría ni de dónde sacar el fundamento. O sea, yo uso una célula o no es condicionamiento. Si es condicionamiento, yo tengo, no sé, más o menos temperatura, más o menos pH, la célula se divide o no, ensambla las CDK ciclinas para que siga, digamos, corriendo este ciclo celular. Ahora, ¿corre este ciclo celular? ¿Encuentra alguna falla? Bueno, si encuentro alguna falla, la mando a matar. Pero si no, no tendría por qué mandarla a matar por no estar usando ese tejido. En la 6 me dice, si un organismo es diploide, ¿qué complemento cromosómico tendrán sus gametos? Si el organismo es diploide, los gametos, como hacen meiosis, van a tener la mitad. O sea que su juego cromosómico es N. Y todas sus células del cuerpo, que son diploides, son 2N. ¿Sí? Esto para todas las células del cuerpo, para los gametos que me pregunta, va a ser N. Si se compara el ciclo celular de las células animales y vegetales en general, difieren significativamente en qué proceso. La duplicación del ADN lo hacen los dos igual. Unión del uso mitótico con los cromosomas, no. Dijimos que tanto animales como vegetales tienen uso mitótico. Duración del ciclo, no. Hay células animales que se dividen más rápido, otras más lentos, las vegetales también dependiendo del tipo de especie, pero no va a ser una diferencia que yo puedo hacer para diferenciar una célula animal de una célula vegetal. Sí, el proceso de citocinesis, porque dijimos en la citocinesis que yo dividía justamente el citoplasma de forma distinta porque la célula animal no tiene pared y la célula vegetal sí tiene pared. ¿Sí? Entonces, la diferencia está en la formación de esa placa. Vicky dice que no entendiste la 6 después de que la expliqué. Perdón, lo acabo de leer en el chat. ¿Esto? La 6 que marcaste la C. Todo el Bueno, no organismo, entiendo. No, ahí todo el habla. organismo es diploide. Diploide significa tener dos copias, tener lo que estábamos diciendo recién. Diploide es dos copias, todas nuestras células tienen su cromosoma y su homólogo. Las únicas células que son haploides, o sea, con un juego N, son las gametas. ¿Te acordás del dibujito que hicimos al principio? Todas las células somáticas son Sí, diploides, ¿sí? Sí, ¿Seguro? sí, sí. Bien. Porfa, Sí, igual sí. revisen el videíto, esa primera parte para repasarlo, porque eso es lo que más se les suele confundir. Sí, Cami. Perdón, si yo tengo un organismo tetraploide, ¿significa que las gametas van a ser diploides? Sí, sí, pero generalmente si yo tengo un organismo tetraploide es que está como en una transición porque se formó de esa manera y si se logra establecer su juego cromosómico es como que ya después se le deja de decir tetraploide si se independiza como una especie independiente, digamos. Pero sí, en el momento en el cual, por ejemplo, una plantita, se unieron dos gametas, que las gametas estaban mal, por no disyunción eran, no sé, las dos diploides, se formó un organismo tetraploide, ese organismo solito tetraploide, solito, va a ser tetraploide y quizás sobrevive, pero como la mayoría de ese organismo, que es una mutación, porque está uniéndose más cromosomas, generalmente son estériles, la verdad es que por ahí ni forman gametas. O sea que tendría que ser un organismo tetraploide que se unió por dos gametas falladas, que sobreviva, que sea fértil y te pueda dar gametas. Y ahí las gametas sí serían diploides. Es que yo pregunto porque me acuerdo que había un ejemplo de eso, de unas plantas que eran tetraploides. No, sí, las plantas sí. O sea, pueden haber plantas tetraploides y pueden haber plantas más también. Lo que te digo es que lo raro es que después esa planta, por ejemplo, tetraploide que se unió así, sea fértil como para producir gametas. Porque ese es el mecanismo de aislamiento que tenemos presigótico y posigótico los organismos, que esto lo vemos obviamente más adelante,
para no poder seguir generando organismos como anómalos. Porque digamos que si se inventó alguien tetraploide es porque fue una falla. Entiendo. ¿Sí? Obviamente, si sobrevive como tetraploide y no da origen a nuevas células por mitosis, nada más llegar a poder hacer meiosis, y su descendencia sobrevive, bueno, si llega a sobrevivir, obviamente ese organismo, o sea, es como que triunfa y puede seguir dejando descendencia fértil. Y si deja descendencia fértil, entonces en un determinado momento empieza a ser una especie nueva y ya no se le dice que es tetraploide. Es como que su juego ya vuelve a restituirse como diploide porque tiene una copia y la otra que se va a dividir. Igual lo vamos a entender un poquito más cuando veamos ese concepto de evolución, pero sí, en el caso de que ese punto exacto que produjera gametas, sí serían diploides. Bueno, en la 8, mi gata está como loca, debe querer... Tiene el timbre del recreo, entonces quiere que la saque al baño. En el 8... En la pregunta 8 dice la duración del ciclo celular varía en los distintos tipos de células. Existe un tipo de célula que no pierde la capacidad de dividirse en determinadas circunstancias. Acá me da el ejemplo, de acuerdo a la regulación de los ciclos que les da el cuadernillo del hepatocito, ¿sí? Recuerden que la Facu me da el ejemplo de un ciclo celular que se detiene y está en fase de crecer un montón de tiempo, como es la neurona, o algunos que se dividen todo el tiempo rápidamente como las células sanguíneas y otras que no pierden la capacidad pero se reactivan en determinados momentos como el hepatocito. Bueno, después esta también es como teórica, me pregunta de qué proteína se forma el anillo contráctil, ¿sí? De las células animales, que además de la actina, que forma parte del citoesqueleto, se asociaba justamente con esta otra proteína contráctil que es la miosina, que también está, por ejemplo, en las células musculares para poder producir contracción y relajación del músculo. La 10 dice, la meiosis 2 se caracteriza por, está precedida de una interfase meiótica con duplicación del ADN, no. Sí por una interfase, pero sin duplicación del ADN. Después dice, forma la espermatie y el óvulo en los sexos respectivos. Sí, en realidad, después de ese proceso, voy a formar la gameta, digamos, funcional en los tejidos. Cuando yo digo óvulo, la verdad es que está bien, es verdad que nosotros tenemos en cuenta este detalle, que en nosotros y en los mamíferos necesito que previamente tome contacto con el espermatozoide hasta que termine, pero es real, es la meiosis 2 la que le da el origen, ¿sí? Porque la realidad es que la meiosis 2 en la mujer no termina hasta que el espermatozoide no toma contacto con él. No termina. O sea que es la meiosis 2 la que da origen al óvulo, sí. Le tengo que sumar además la fusión con el espermatozoide, pero sí, es ella. ¿Y por qué me dice la espermatie y no me dice el espermatozoide? Porque no es la meiosis 2 la que origina el espermatozoide. La meiosis 2 origina el espermatie y la espermatie se diferencia en espermatozoide a través del proceso que se denomina espermiogénesis. Me dice, su anafase separa cromaties homólogas igual que en la mitosis. ¿Cromátides homólogas? No, se llaman cromátides hermanas y los cromosomas homólogos son de la anafase de meiosis 1 y no de meiosis 2. Y después me dice, las células que se producen son diploides simples. No, la célula de meiosis 2 va a ser haploide simple. Y es más, la meiosis 1 produce haploide doble, pero no diploide. En la 11 me habla de las fuentes de variabilidad genética y son las 3 que justamente vimos. O sea, segregar, primero hacer crossing over, después segregar de forma independiente en los cromosomas, ya sea en anafase 1, en anafase 2 y en intercambio, y después recombinar por fecundación también al azar. Son los 3 eventos que generan variabilidad genética. La 12 me dice, en la anafase 1 de la meiosis se produce. Esto, por un lado, como dijimos recién, hay una separación de los cromosomas homólogos, no de las cromátides hermanas, por eso esto está mal. Y después la C me dice reducción a un número haploide, doble de cromosomas. Está bien esto, porque yo voy a hacer una reducción, porque voy de diploide a haploide, pero como todavía tiene sus cromátides hermanas, como dijimos, siguen siendo haploides dobles. Recién en anafase 2, o sea, no en 1, en 2, va a ser haploide simple. La 13 tenemos que marcarlo incorrecto. De la mitosis, perdón. Se denomina
Profase, metafase, anafase y telofase, sí, las fases de la mitosis tienen ese nombre. Después me dice, durante la profase humana existen 46 cromosomas dobles. Sí, porque son 46 porque es nuestro juego diploide, ¿sí? Y es mitosis, o sea que es una célula que está haciendo mitosis, o sea que es una célula somática. ¿Y por qué son dobles? Porque estoy en profase y antes pasé por ese y en ese se duplicó, ¿sí? O sea, generó una célula doble y por eso está como 46 doble. En la C me dice, en metafase humana existen 46 cromosomas simples. Si es metafase, que es la etapa después de profase, sigue habiendo la misma cantidad de cromosomas, 46 dobles. Van a ser 46 simples cuando pasen por anafase. O sea que esta está mal porque en metafase estaría igual que en profase, 46 cromosomas dobles. Y después, la última, me dice, la citocinesis puede coincidir con la telofase. Sí, dijimos que había en determinados tipos de células donde ocurría como simultáneo, o sea, en el mismo momento. Y por último, en la 14, una célula humana me dice que contiene 22 autosomas y un cromosoma X, ¿qué es? Si tiene 22 autosomas y no 22 pares de autosomas, ¿sí? 22 pares, no, me dice 22 solito. Y un cromosoma Y, obviamente, tiene 23. Si es una célula humana y tiene 23, es una célula haploide. Hay dos células haploides, óvulo y espermatozoide. Si me hubiera dicho 22 autosomas y un cromosoma X, no sé si es un espermatozoide o un óvulo. No tengo idea, ¿sí? Porque puede ser cualquiera de los dos. Pero si me dice un cromosoma Y, el único que puede ser portador de un cromosoma Y es el espermatozoide. Por eso elijo esa opción. Ay, Fran, no me acuerdo cuál habías dicho, que parecían todas correctas o incorrectas. La 10 pasa que decía espermátide y óvulo, podría haber dicho espermátide y ovocito secundario, o espermatozoide y óvulo, por eso me confundió. Pero si acá por eso te digo, si te dice forma un ovocito secundario, está mal, porque el ovocito secundario es la célula que entra en meiosis 2. Pero no es el resultado de la meiosis 2. No se olviden que una cosa es la clasificación que yo hago en base a un proceso de división y otro tiene que ver con el tiempo. La realidad es que la gameta de la mujer, cuando se libera, digamos, y se fusiona con el espermatozoide, es el ovocito secundario, porque es el momento en la célula en que yo lo libero así. Pero la realidad es que ese ovocito secundario no ha terminado su meiosis. Y es más, se los dice el texto claramente y les dice, queda detenido en metafase 2 y solo con la llegada del espermatozoide es activado para completar su meiosis. Entonces, si yo digo, ¿qué hace la meiosis 2? No, la meiosis 2 completa hasta que termina, forma el óvulo. Lo que pasa es que lo forma nada más si fue fecundado. Eso es otro detalle, pero ahí es cuando termina la meiosis 2. ¿Sí? Claro, ya entendí. Gracias. Bien, no, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Yo no, Gise, gracias. No, yo no. Bueno, chicos, obviamente aprovechen para repasar la clase, o sea, el videíto de la clase del principio, sobre todo para diferenciar esto que muchas veces en estas preguntas, como decir qué es lo que pasa en una célula en metafase, en anafase, que me comparen mitosis o meiosis, suele ser de las que más se les confunde, pero cualquier duda que tienen, me avisan. Recuerden cómo están distribuidos la semana que viene para rendir, de acuerdo al mensajito que les mandé ayer. Así que bueno, a todos los grupos impares los veo, bueno, el lunes tenemos virtual, igual los veo al grupo 1 y después nos vemos en la semana. Y después los otros obviamente tienen con la Dani. Así que bueno, a los que no vayan a ver la semana que viene, éxitos en el examen. Sí, Fran. ¿El lunes arrancamos con genética? Sí, el lunes arrancamos con genética. Por más de que el martes rindan, o martes, miércoles y jueves si van a la presencialidad, la semana que viene ya arrancamos con la unidad 7. Ya la tienen subida en el Drive, así que la pueden, no me acuerdo si la subí ayer o antes de ayer,